La historia de Maura Murray es, hasta el día de hoy, uno de los misterios más comentados en Estados Unidos y en la comunidad de True Crime en general. Para entender por qué su caso se volvió tan intrigante, es necesario conocer primero quién era ella, de dónde venía y cómo fue su vida antes de aquel momento en que desapareció sin dejar rastro. Maura nació el 4 de mayo de 1982 en Hanson, Massachusetts, dentro de una familia grande y de raíces irlandesas. Sus padres, Fred Murray y Lori Murray, tuvieron 5 hijos: Kathleen, Julie, Kurt, Fred Jr. y Maura, que fue la más pequeña de las hijas mujeres. La familia vivía en un hogar de clase media trabajadora, y desde muy temprano Maura destacó como una niña inteligente, carismática y aplicada. Sin embargo, también vivió una infancia marcada por ciertos problemas familiares, especialmente cuando sus padres se divorciaron a mediados de los años 80. Este divorcio afectó la dinámica en casa, y aunque Maura mantuvo una relación cercana con su padre Fred, se sabe que esto generó una sensación de inestabilidad en su vida temprana. En la escuela, Maura fue reconocida por ser una estudiante brillante. Amaba las matemáticas y las ciencias, y desde pequeña mostraba una disciplina admirable. No solo era buena en lo académico, también se destacaba en el deporte, especialmente en el atletismo. Su hermana Julie, quien también era corredora, fue una gran influencia para ella, y juntas entrenaban y competían en diferentes torneos escolares. Con el tiempo, Maura se convirtió en una atleta de alto rendimiento y en una de las mejores corredoras de larga distancia en su escuela secundaria. Su personalidad, según quienes la conocieron, era una mezcla interesante. Por un lado, era dulce, callada y reservada. Por otro, era muy determinada y perfeccionista. Tenía un círculo cercano de amigos, pero no era de esas personas que buscan constantemente llamar la atención. Más bien, Maura era alguien discreta, observadora, alguien que prefería escuchar antes que hablar. Después de graduarse de la escuela secundaria, sus logros deportivos le abrieron puertas importantes. Primero asistió a la Academia Militar de West Point, una de las instituciones más prestigiosas y exigentes de Estados Unidos. Allí continuó con su pasión por correr y estudiar, pero también vivió algunas dificultades. West Point tiene un ambiente muy disciplinado, casi rígido, y aunque Maura tenía la inteligencia y la condición física para destacar, con el tiempo se dio cuenta de que ese estilo de vida no era para ella. Tras un par de años en West Point, decidió transferirse a la Universidad de Massachusetts en Amherst, donde empezó a estudiar enfermería. Este cambio fue significativo porque representó un giro hacia una vida universitaria más convencional, más cercana a sus intereses personales y lejos del estricto ambiente militar. En UMass, Maura comenzó a construir nuevas amistades, a enfocarse en sus estudios y a mantener una relación a distancia con su novio, Billy Rauch, quien en ese momento servía en el ejército. Sin embargo, a pesar de ser una joven con un futuro prometedor, su vida no estaba exenta de complicaciones. Varias personas cercanas señalaron que en los meses previos a su desaparición, Maura parecía estar atravesando momentos de confusión, de estrés y de cierta inestabilidad emocional. Algunos amigos notaron que había situaciones personales que parecían afectarla profundamente, aunque ella rara vez lo compartía abiertamente. La relación con su familia era buena, aunque con matices. Su padre Fred siempre la apoyó en todo, sobre todo en sus competencias deportivas y en sus estudios. De hecho, él será una figura central en esta historia, porque después de la desaparición de Maura, Fred Murray se convertiría en uno de los principales impulsores de la investigación, dedicando prácticamente su vida a tratar de encontrar respuestas. Hasta este punto podemos ver a Maura como una joven común y extraordinaria al mismo tiempo. Común porque enfrentaba los mismos dilemas que cualquier universitaria de su edad, y extraordinaria porque su inteligencia, talento y disciplina la hacían sobresalir. Era una chica con sueños, con proyectos y con un camino lleno de posibilidades. Y sin embargo, ese camino se detuvo de manera abrupta en febrero del año 2004, cuando algo sucedió en un tramo solitario de carretera en New Hampshire. Pero antes de llegar a ese día clave, es importante repasar el contexto inmediato en su vida, los sucesos de días y semanas previas que han dado pie a muchísimas teorías sobre qué pasó realmente con Maura Murray. En los días previos a su desaparición, la vida de Maura parecía normal en la superficie, pero al mirar más de cerca se empiezan a notar una serie de pequeños sucesos que parecen encajar como piezas extrañas en un rompecabezas. Cada detalle ha sido discutido y analizado por investigadores, periodistas y miles de personas que siguen obsesionadas con el caso. El jueves 5 de febrero de 2004, Maura estaba en su trabajo en el campus de la Universidad de Massachusetts. Ella tenía un empleo como guardia de seguridad en la residencia estudiantil. Esa noche, alrededor de las 10 de la noche,
Maura recibió una llamada telefónica que la dejó visiblemente afectada. Su supervisora notó que, después de colgar, Maura estaba en shock, completamente ida, como si algo la hubiera golpeado emocionalmente. Tan alterada estaba que su supervisora tuvo que acompañarla hasta su habitación. Hasta hoy no se sabe con certeza qué fue lo que le dijeron en esa llamada. Algunos creen que se trataba de su novio, Billy, con quien al parecer había problemas en la relación. Otros piensan que pudo ser algo relacionado con su familia. Lo cierto es que a partir de ese momento, la conducta de Maura se volvió más extraña y más difícil de descifrar. El sábado 7 de febrero, 2 días después de ese incidente, Maura pasó tiempo con su padre Fred. Él había viajado hasta Amherst para ayudarla a comprar un auto nuevo, ya que el coche que ella tenía, un Saturn del 96, estaba en mal estado. Fred retiró dinero en efectivo para este propósito y pasó el día con su hija. Esa noche Maura salió con su amiga Kate y asistieron a una fiesta en el campus. Después de la fiesta, Maura decidió llevar a su padre de regreso a su motel en su Saturn. En el trayecto perdió el control del vehículo y tuvo un pequeño accidente en la carretera. Chocó contra una barrera, lo que dejó el coche con daños significativos en el costado. La policía llegó al lugar y levantó un informe, pero no hubo cargos en su contra. Su padre Fred estaba molesto, sobre todo porque apenas horas antes habían estado hablando de conseguir un auto mejor para ella, pero tampoco fue un gran escándalo. Maura parecía estar un poco preocupada, pero no devastada por lo ocurrido. El domingo 8 de febrero, Fred se reunió con Maura para repasar los daños del coche y hablar sobre cómo arreglarlo. Él recuerda que la conversación fue tranquila, incluso llegaron a bromear. Por la tarde, Fred regresó a su casa y Maura quedó sola en Amherst. Todo parecía estar relativamente bajo control, aunque ya eran varios días con situaciones que vistas en retrospectiva pintaban un cuadro de caos emocional y confusión. Y así llegamos al lunes 9 de febrero del 2004, el día en que Maura desapareció. Esa mañana ella realizó algunas búsquedas en internet desde su computadora. Se sabe que estuvo mirando lugares en New Hampshire y Vermont, particularmente en la zona de las Montañas Blancas, un destino turístico popular para senderismo y escapadas de invierno. También revisó cómo conseguir indicaciones hacia ese lugar. Algunos interpretan esto como la señal de que Maura planeaba un viaje, quizá una escapada para relajarse y aclarar su mente. Otros creen que podría ser una pista de que tenía intenciones más serias de alejarse por un tiempo. Más tarde, alrededor de la 1 de la tarde, Maura envió un correo electrónico a sus profesores en la universidad diciendo que no estaría en clases durante esa semana debido a una supuesta muerte en la familia. Lo extraño es que nunca hubo tal fallecimiento. Nadie en su familia estaba enfermo ni había muerto. Esto genera un enorme signo de interrogación, porque parece que Maura inventó una excusa para ausentarse de la universidad. Además, llamó a su jefe del trabajo universitario para dar el mismo motivo: una pérdida familiar. Esto confirma que estaba planeando desaparecer unos días, pero lo hacía en secreto. A las 3:30 de la tarde, Maura sacó dinero de un cajero automático. Retiró $280 en efectivo, prácticamente todo lo que tenía en su cuenta. Hay cámaras de seguridad que registraron este momento, y en esas imágenes Maura aparece sola, tranquila, sin señales de estar nerviosa o en peligro. Acto seguido pasó por una licorería donde compró varias botellas de alcohol, incluyendo vino y mezclas para cócteles. Este detalle siempre ha sido polémico, porque muchos lo interpretan como que planeaba beber durante ese viaje. Entre las 4 y las 5 de la tarde, Maura salió de Amherst conduciendo su Saturn con dirección hacia el norte. No le dijo a nadie exactamente a dónde iba. No había dejado notas, no había hablado con su familia, nadie sabía de sus planes. Lo último que se sabe con certeza es que manejó durante varias horas hasta llegar a un área rural de New Hampshire. Eran alrededor de las 7:30 de la noche cuando Maura perdió el control del Saturn en una curva de la ruta 112 cerca del poblado de Haverhill y se estrelló contra un banco de nieve. Un vecino escuchó el impacto y salió de su casa. Vio el auto con daños y a una joven en la escena que coincidía con la descripción de Maura. El vecino habló con ella y Maura le dijo que había llamado a asistencia en carretera, aunque no había señal en la zona y nunca se registró tal llamada. El hombre le ofreció ayuda, pero ella rechazó la oferta. Parecía tranquila, aunque quizá un poco confundida. Minutos después, otro vecino llamó a la policía para reportar el accidente. Cuando la patrulla llegó, apenas 10 minutos más tarde, Maura ya no estaba. El coche estaba cerrado y en su interior había objetos personales, sus tarjetas, ropa, las botellas de alcohol y una caja de vino rota que había manchado parte del asiento.
Lo más inquietante era la ausencia total de Maura. No había huellas claras en la nieve que indicaran hacia dónde había caminado. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Y aquí empieza el gran misterio. ¿Qué pasó con Maura Murray en esos pocos minutos entre el accidente y la llegada de la policía? Cuando los oficiales llegaron a la escena del accidente, encontraron el Saturn de Maura incrustado en un banco de nieve en una curva cerrada de la Ruta 112 en Woodsville, New Hampshire. Eran aproximadamente las 7:46 de la noche. El coche estaba dañado en la parte frontal, pero no parecía un choque grave. Lo más desconcertante era que el vehículo estaba vacío. No había señales de Maura. En el interior del coche había varios objetos que resultan extraños si se piensan en frío. Había ropa, artículos de higiene, libros y la cartera de Maura. También encontraron las botellas de alcohol que había comprado más temprano, y lo que llamó mucho la atención fue una caja de vino abierta que se había derramado en parte del auto. Eso hizo que algunos especularan que Maura había estado bebiendo mientras manejaba, aunque nunca se pudo confirmar. La policía comenzó a entrevistar a los vecinos que habían sido testigos del accidente. El primero en hablar con Maura fue un hombre llamado Butch Atwood, que vivía cerca y conducía un autobús escolar. Él contó que al pasar por la curva vio el Saturn dañado y a una joven que coincidía con la descripción de Maura. Se detuvo y le ofreció ayuda, pero Maura le aseguró que ya había llamado a asistencia en carretera. Lo extraño es que en ese lugar no había señal de teléfono. Atwood notó que Maura parecía tranquila, pero también un poco desorientada. Después de rechazar su ayuda, Maura se quedó junto al coche y él se marchó a su casa. Desde allí llamó a la policía para reportar lo ocurrido. Otra vecina, Faith Westman, también vio el accidente desde su casa. Ella llamó al 911 a las 7:27 de la noche para informar que un coche se había salido de la carretera. En su reporte mencionó que había una mujer en la escena, aunque no pudo dar más detalles porque la distancia era considerable. Lo que hace tan extraño este caso es que la línea de tiempo es muy ajustada. Desde que se reportó el accidente hasta que la policía llegó, apenas pasaron entre 7 y 10 minutos. Eso significa que Maura desapareció en un margen muy corto de tiempo. Algunos creen que quizá alguien pasó en un coche y ella decidió subirse, ya sea con un desconocido o con alguien que conocía. Otros piensan que pudo haber corrido hacia el bosque en un intento de esconderse o escapar. Cuando la patrulla llegó y no la encontró, los oficiales comenzaron una búsqueda inicial en los alrededores. Revisaron la carretera, usaron linternas en el bosque y hablaron con más vecinos. Pero no había huellas claras en la nieve que indicaran hacia dónde había caminado. Eso aumentó la incertidumbre, porque si hubiera salido corriendo, era lógico esperar rastros en la nieve fresca. Durante esa misma noche, se llamó a una unidad canina para rastrear el olor de Maura. Los perros lograron seguir un rastro desde el auto unos 30 metros hacia la carretera, pero luego se perdió de golpe, como si hubiera subido a un vehículo. Ese hallazgo fue uno de los primeros grandes giros en el caso, porque daba a entender que alguien la recogió. Al día siguiente, el martes 10 de febrero, la noticia de su desaparición comenzó a expandirse. Su familia fue contactada de inmediato. Fred Murray, su padre, manejó hasta New Hampshire para unirse a la búsqueda. Él estaba convencido desde el primer momento de que su hija no se había ido por voluntad propia y de que algo le había sucedido. Fred se convirtió desde entonces en la voz más fuerte en el caso, presionando a las autoridades y a los medios para que no se olvidara de Maura. La policía de New Hampshire organizó búsquedas en la zona durante los días siguientes. Decenas de voluntarios, perros rastreadores y helicópteros se sumaron al operativo. Revisaron bosques, ríos y senderos en un radio de varios kilómetros. Pero no encontraron nada. Ni ropa, ni huellas, ni pertenencias, absolutamente ninguna señal de Maura. Era como si se hubiera desvanecido. Lo desconcertante es que en casos de desaparición en zonas rurales, normalmente hay algún rastro. Una prenda, una huella, un objeto caído. Pero aquí no hubo nada. Solo un coche vacío, cerrado, con las llaves faltantes y una joven que había desaparecido en cuestión de minutos. Los investigadores empezaron a revisar su vida personal. Descubrieron las búsquedas que había hecho en internet sobre las montañas blancas y cabañas en la zona. También encontraron que había impreso direcciones hacia Burlington, Vermont, y había estado viendo hoteles en esa región. Todo esto indicaba que tenía algún tipo de plan de viaje secreto, pero nadie sabía exactamente con quién, por qué o para qué. Para su familia, ese viaje seguía siendo un misterio. Fred insistía en que Maura no tenía motivos para desaparecer por su cuenta. Sus amigos, en cambio, reconocieron que ella atravesaba una etapa difícil, con estrés académico, problemas en su relación con Billy y la presión constante de sus estudios.
Para algunos, eso podía explicar un deseo de escaparse por unos días. Pero si esa era la idea, ¿por qué nunca volvió? Los días pasaron y las pistas no aparecieron. La investigación comenzó a estancarse rápidamente, lo que aumentó la frustración de su familia y de todos los que seguían el caso. La desaparición de Maura Murray empezaba a convertirse en uno de los enigmas más extraños de New England. Los primeros días después del accidente fueron de una intensidad enorme. La familia Murray se volcó por completo en la búsqueda de Maura. Su padre, Fred, prácticamente se mudó a New Hampshire para coordinar esfuerzos con voluntarios y con la policía. Desde el inicio, él tuvo una postura muy clara. Maura no se había ido por decisión propia. Para Fred, algo malo había sucedido esa noche y estaba convencido de que alguien más estaba involucrado. Su hermana Julie también fue una pieza clave. Ella siempre habló de Maura como una joven fuerte, muy enfocada en sus metas, pero también sensible, y creía que era imposible que simplemente hubiera querido desaparecer. En entrevistas posteriores, Julie recordaba con dolor esos días, describiendo la impotencia de buscar en bosques, ríos y senderos, sin encontrar una sola pista que los acercara a la verdad. En paralelo, su novio Billy Rauch entró en escena. Billy era cadete en el ejército y se encontraba en Fort Sill, Oklahoma, cuando supo que Maura había desaparecido. Inmediatamente viajó para reunirse con la familia y con las autoridades. Durante esos días, se hizo público que la relación entre Billy y Maura no era perfecta. Habían estado juntos varios años, pero la distancia y las responsabilidades militares habían generado tensiones. De hecho, se descubrió que Maura había tenido algunas interacciones en línea con otro hombre, lo que levantó sospechas sobre posibles problemas sentimentales. Un detalle llamativo fue que Billy recibió un par de llamadas extrañas después de la desaparición. Una de ellas fue desde el celular de Maura a los pocos días, pero cuando contestó, solo escuchó sollozos y nadie habló. Este episodio generó muchísima especulación. La compañía telefónica nunca pudo aclarar de dónde provenía exactamente esa llamada, y hasta hoy sigue siendo uno de esos momentos desconcertantes que alimentan teorías. La policía, por su parte, comenzó a manejar varias líneas de investigación. Al principio consideraron que Maura pudo haber tenido un episodio voluntario de desaparición, lo que en términos oficiales llaman un walk-away. Es decir, alguien que decide irse por su cuenta sin decirle nada a nadie. Esto se apoyaba en el hecho de que había mentido a sus profesores y a su jefe sobre una muerte familiar, había retirado dinero en efectivo y había comprado alcohol. Todo esto parecía planificado. Pero por otro lado, si realmente quería escapar unos días, ¿por qué no apareció después? ¿Por qué no se comunicó con nadie? La teoría de que pudo haber tenido un accidente en el bosque también se planteó desde el principio. Algunos pensaban que, asustada después del choque, Maura pudo haber salido caminando, perdido el rumbo en la oscuridad y colapsado en el frío. Recordemos que era febrero en New Hampshire, con temperaturas bajo cero. Sin embargo, las búsquedas exhaustivas con perros y helicópteros no encontraron rastro de ella, lo que debilitó esa hipótesis. A medida que pasaban las semanas, los medios empezaron a interesarse cada vez más en el caso. El misterio de una joven universitaria desaparecida en un área rural captó la atención nacional. Programas de televisión, periódicos y foros de internet comenzaron a hablar de Maura Murray. Fue uno de los primeros casos de desaparición en la era de los foros online, lo que generó una enorme comunidad de seguidores que analizaban cada detalle. La familia también tuvo que enfrentarse a un dilema difícil. La policía no siempre compartía toda la información. Fred Murray se quejaba públicamente de que las autoridades no le decían todo lo que sabían, lo que alimentaba su frustración y la sensación de que no se estaba haciendo lo suficiente. Con el paso del tiempo, esto se convirtió en un conflicto abierto entre la familia y las fuerzas de seguridad. Otro punto clave fue que empezaron a salir rumores sobre la vida privada de Maura. Algunos amigos hablaron de que estaba bajo mucha presión en la universidad, que había cometido pequeños errores que la habían afectado, como el incidente en el que usó la tarjeta de crédito de otra persona para comprar comida, un problema menor que en ese momento le había traído vergüenza. Todo esto parecía indicar que Maura estaba en un estado emocional complicado. Las primeras teorías empezaron a dividirse en dos grandes caminos: los que creían que se trataba de una desaparición voluntaria y que Maura había querido empezar de cero en otro lugar, y los que pensaban que alguien la había interceptado después del accidente. Ambas posibilidades tenían puntos a favor y en contra, y eso es precisamente lo que ha mantenido vivo el misterio durante tantos años. Mientras tanto, el caso seguía estancado. No había pistas nuevas, no había testigos adicionales, y cada día que pasaba sin respuestas hacía que el caso se volviera más enigmático. La tarde del lunes 9 de febrero de 2004 comenzó como cualquier otra en Amherst, Massachusetts.
A simple vista, nada parecía indicar que ese día quedaría marcado como el último en el que alguien vería a Maura Murray con vida. Durante la mañana, como mencionamos antes, Maura había enviado correos electrónicos a sus profesores explicando que no asistiría a clases durante la semana debido a un fallecimiento en la familia, algo que nunca ocurrió. También llamó a su jefe en el campus para darle la misma excusa. Esto dejaba en claro que estaba planeando irse por varios días, aunque nunca se supo con certeza cuál era el propósito de esa escapada. Alrededor de la 1 de la tarde hizo búsquedas en internet sobre direcciones hacia las Montañas Blancas, un área turística de New Hampshire. También miró opciones de alojamiento en Vermont. Esto nos muestra que tenía en mente viajar hacia el norte, aunque nunca compartió esos planes con nadie. A las 3:30 de la tarde retiró $280 en efectivo de un cajero automático, prácticamente todo lo que tenía en su cuenta. Las cámaras de seguridad la captaron sola, tranquila, sin signos de estar nerviosa. Poco después fue a una licorería y compró varias botellas de alcohol, vino, una caja de vino en cartón y mezcladores. De nuevo, las cámaras la muestran sola. Poco antes de las 4:30 de la tarde, Maura salió de Amherst en su Saturn negro del 96. El coche tenía daños recientes por el accidente del fin de semana con su padre, pero era funcional. No dejó notas, no llamó a nadie, no explicó a dónde iba, simplemente condujo hacia el norte. El trayecto hasta la ruta 102 en Haverhill, New Hampshire, toma varias horas. Si salió alrededor de las 4:30, lo más probable es que condujo durante más de 3 horas sin parar. Eso encaja con la primera aparición de su coche en la zona, alrededor de las 7:25 de la noche. La cronología exacta de esa noche es la siguiente. 7:27 p.m. Una vecina, Faith Westman, llama al 911 para reportar que un coche se había salido de la carretera frente a su casa en una curva cerrada de la ruta 112. Ella describe haber visto a una mujer en la escena, sola, dentro o cerca del coche. 7:30 p.m. Otro vecino, Butch Atwood, conductor de autobús escolar, pasa por el lugar. Ve el Saturn dañado y a Maura fuera del vehículo. Se detiene para ofrecerle ayuda. Según su testimonio, ella estaba temblando un poco, pero insistió en que ya había llamado a asistencia en carretera. Butch notó que en esa zona no había señal de teléfono, así que supo que esa llamada era imposible. Le ofreció llevarla a su casa para que pudiera usar el teléfono, pero ella lo rechazó. Atwood se fue, estacionó el autobús en su entrada y desde allí llamó a la policía para reportar el accidente. 7:35 p.m. En este punto, varios testigos aseguran haber visto luces en la carretera y actividad en la zona. Algunos vecinos dicen haber observado a una joven cerca del coche, mientras que otros afirman que no vieron a nadie en absoluto. Esta discrepancia en los testimonios alimentó dudas sobre lo que realmente pasó en esos minutos. 7:43 p.m. El oficial Cecil Smith es despachado para atender el reporte del accidente. Conduce hacia la ruta 112 en su patrulla. 7:46 p.m. El oficial Smith llega al lugar. El Saturn está incrustado en un banco de nieve con el frente dañado. Las luces de emergencia no están encendidas. En el interior encuentra ropa, libros, artículos personales y el alcohol comprado unas horas antes. Una caja de vino está rota y derramada en el asiento. Pero no hay señales de Maura. El oficial observa que las bolsas de aire se habían activado. También nota que el auto estaba cerrado y que las llaves no estaban en el interior. Es decir, Maura se había llevado las llaves consigo cuando dejó el coche. A los pocos minutos, la policía trae una unidad canina para rastrear el olor. Los perros siguen el rastro de Maura unos 30 metros por la carretera en dirección este, pero de repente se detiene. Es como si se hubiera subido a un coche que pasó por allí. Este detalle es fundamental porque sugiere que alguien pudo haberla recogido. Sin embargo, aquí comienzan las inconsistencias. Algunos vecinos dicen que vieron a un vehículo en la carretera en ese lapso de tiempo, un coche tipo SUV. Otros dicen que no vieron nada en absoluto. Los testimonios son contradictorios, y eso hace que sea difícil reconstruir con precisión qué ocurrió en esos 10 minutos clave entre la salida de Atwood y la llegada de la policía. Lo que sí está claro es que en menos de 10 minutos Maura desapareció de una carretera oscura y solitaria sin dejar rastro. La policía, al principio, trató el caso como una desaparición voluntaria. Consideraron que, tras el accidente, Maura podría haber huido al bosque para evitar problemas legales, quizá por miedo a ser arrestada por manejar bajo la influencia de alcohol. Pero esa teoría no explica por qué nunca apareció después ni por qué no hubo huellas claras en la nieve. Esa noche las temperaturas eran muy bajas, por debajo de los 0 grados.
Si Maura se hubiera internado en el bosque, habría sido casi imposible sobrevivir sin abrigo, y lo más lógico es que su cuerpo hubiera sido encontrado durante las primeras búsquedas. Pero no fue así. Y es en esta cronología tan apretada donde nace el gran enigma. ¿Se fue con alguien que pasó en coche? ¿O algo ocurrió en ese intervalo que nadie pudo ver con claridad? Cuando Maura terminó la preparatoria en Whitman Hanson, muchos la describían como una chica aplicada, centrada y con un futuro muy prometedor. Tenía un carácter algo reservado, no era de las que buscaban llamar la atención en fiestas o eventos sociales, sino más bien alguien que encontraba en la disciplina una forma de vivir. No obstante, bajo esa capa de perfección había detalles que luego se volverían claves en su historia. Uno de los pasos más importantes en su vida fue haber ingresado a West Point, la prestigiosa Academia Militar de Estados Unidos. Para entrar ahí no bastaba con tener buenas calificaciones, también había que cumplir con requisitos físicos, emocionales y de carácter. Maura lo consiguió, lo cual mostraba lo ambiciosa y trabajadora que podía ser. En West Point empezó estudiando ingeniería química, y en ese ambiente competitivo volvió a demostrar que era constante y disciplinada. Sin embargo, también se dice que la vida militar no era exactamente lo que ella buscaba. Algunos de sus compañeros mencionaron que aunque era responsable, había momentos en que parecía no estar del todo convencida de que ese fuera el camino correcto para ella. Durante su tiempo en West Point, Maura comenzó una relación con Bill Rauch, un cadete de la academia que luego también tendría un papel en la historia. La relación era estable en apariencia, pero como toda pareja joven, atravesaban dudas y dificultades. Bill era un año mayor que ella y se enfocaba mucho en su carrera militar, algo que también influyó en cómo se desarrollaron las cosas entre ambos. Después de un tiempo en West Point, Maura tomó una decisión importante: transferirse a la Universidad de Massachusetts en Amherst. Dejó la vida militar atrás para estudiar enfermería, algo que se alineaba más con lo que realmente quería hacer. Ese cambio marcó una transición grande en su vida, pues pasó de un ambiente estrictamente regulado y jerárquico a un entorno universitario más libre, donde podía enfocarse en un futuro profesional diferente. En Amherst, Maura siguió destacando por su disciplina académica, pero ya no era la misma adolescente que se describía como perfecta. Aquí entran en juego algunos episodios que mostraban que, aunque brillante y responsable, también tenía momentos de vulnerabilidad. Uno de esos incidentes ocurrió en 2003, cuando la atraparon usando una tarjeta de crédito que no era suya para comprar comida. El caso no fue grave porque el monto era bajo, pero fue suficiente para llamar la atención. Los cargos se retiraron con la condición de que asistiera a un programa de buena conducta. Este detalle, aunque menor en su momento, se convirtió en una de las piezas del rompecabezas que más tarde la prensa y los investigadores usarían para hablar de su estado emocional. Ese mismo año, otro episodio extraño ocurrió mientras trabajaba en la recepción de una residencia universitaria. Una noche, Maura recibió una llamada que la dejó visiblemente afectada. La compañera que estaba en turno con ella dijo que Maura quedó en shock, casi paralizada, y que lo único que pudo hacer fue repetir una y otra vez: mi hermana, mi hermana. La situación fue tan fuerte que tuvieron que acompañarla a su habitación. Nunca se supo públicamente qué fue exactamente lo que escuchó en esa llamada, ni qué pasó con su hermana en ese momento. Lo cierto es que fue un indicio de que algo en la vida de Maura no estaba tan en calma como parecía desde afuera. A finales de ese mismo año, la vida universitaria de Maura se mezclaba con viajes a ver a su familia, visitas a Bill y momentos que parecían normales, pero que con el tiempo empezaron a mostrar un patrón: cierta inestabilidad emocional y a veces dificultad para lidiar con situaciones de estrés. Era como si el mundo la viera como una joven talentosa, inteligente y con todo por delante, mientras por dentro había presiones que la hacían sentir que no todo estaba bajo control. Este contexto nos lleva a los primeros meses de 2004, cuando la vida de Maura empezó a dar señales más claras de que algo estaba pasando. Desde problemas en su relación con Bill hasta tensiones familiares y académicas, todo parecía acumularse. Y en ese escenario de tensiones llegó la famosa noche del 5 de febrero de 2004, cuando tuvo un incidente en el trabajo que marcaría un punto de quiebre. Esa noche Maura estaba trabajando en su empleo dentro del campus universitario. Tenía un turno en la recepción de una residencia estudiantil, un trabajo tranquilo, en el que básicamente tenía que estar presente, atender llamadas y vigilar la entrada. Era jueves, una noche común, nada que pareciera presagiar que algo inusual fuera a suceder. Alrededor de las 10:00 de la noche, Maura recibió una llamada en el teléfono de la oficina. Nadie sabe con certeza quién estaba del otro lado de la línea, ni qué fue lo que escuchó exactamente, porque el contenido nunca se hizo público.
Lo que sí se sabe es que después de contestar, Maura quedó completamente alterada. Según los testimonios, la conversación no fue larga, pero apenas colgó, se desmoronó. Su compañera de turno, que estaba ahí esa noche, relató que Maura simplemente se quedó en silencio, con la mirada perdida, como si hubiera recibido una noticia devastadora. La compañera trató de hablar con ella y lo único que Maura pudo decir fue: mi hermana, mi hermana. Repetía esas palabras una y otra vez sin dar más explicaciones. No lloraba desconsoladamente, no gritaba, pero estaba en shock. Era como si algo en esa llamada la hubiera sacudido por completo. Muchos investigadores y aficionados al caso ven esta noche como una especie de aviso de que Maura estaba al límite. No sabemos si esa llamada desencadenó en ella un plan de escapar, de desaparecer, o si simplemente reflejaba que había demasiadas presiones en su vida. Lo que sí sabemos es que después de ese episodio, los días siguientes fueron extraños, llenos de pequeños detalles que hoy parecen encajar en una cronología de tensión creciente. Y justamente el siguiente evento ocurrió 2 días después, el 7 de febrero de 2004, cuando Maura salió con su papá Fred y tuvo un accidente automovilístico en Massachusetts. Ese hecho también terminó siendo clave en los días previos a su desaparición, porque mostró que algo estaba fallando en su estabilidad y en su manera de tomar decisiones. Ese sábado 7 de febrero, Fred Murray, el papá de Maura, viajó a Amherst para visitar a su hija. La relación entre ambos siempre había sido muy cercana. Fred la apoyaba muchísimo, no solo en lo académico, también en lo personal. Incluso se sabe que le ayudaba con dinero para que tuviera su propio coche y pudiera moverse por la ciudad. Esa tarde, padre e hija pasaron tiempo juntos, hicieron algunas compras y más tarde decidieron cenar fuera. Todo parecía normal. Y así llegamos al lunes 9 de febrero de 2004, el día en que Maura desapareció. Una jornada llena de decisiones extrañas, movimientos misteriosos y un destino que todavía hoy nadie logra explicar. El 9 de febrero de 2004 se cierra la última página conocida de la historia de Maura Murray. Una joven de apenas 21 años, con toda una vida por delante, que de un momento a otro desapareció en un tramo solitario de carretera en New Hampshire. Han pasado años y todavía no hay respuestas claras. Su familia sigue buscando, los investigadores siguen con más preguntas que certezas, y el mundo entero continúa debatiendo entre las teorías. ¿Escapó por voluntad propia? ¿Alguien la recogió en la carretera y la llevó a otro destino? ¿O hubo un desenlace mucho más oscuro que nunca se logró descubrir? Lo cierto es que el caso de Maura Murray no solo es uno de los misterios más inquietantes de Estados Unidos, sino también un recordatorio de lo frágil que puede ser la línea entre la rutina diaria y lo inexplicable. Detrás de los titulares, de las hipótesis y de las discusiones en foros está la historia real de una joven con una familia que aún espera respuestas. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que le pasó a Maura Murray esa noche? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, porque cada perspectiva enriquece la conversación sobre este enigma. Si te gustan los casos como este, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like para que sigamos contando juntos más historias de True Crime, misterios y desapariciones que han dejado huella. Te invito también a ver los otros videos del canal, donde encontrarás más relatos que te pondrán a pensar y debatir. Gracias por acompañarme en este recorrido y nos vemos en el próximo caso.